En Black Clinic somos especialistas en logopedia. Abordamos cualquier dificultad en la comunicación o en la deglución, tanto en adultos como en niños. En cualquier etapa de la vida en la que una persona por circunstancias no pueda comer, no pueda oír o no pueda comunicarse, nosotros estamos para ayudarle. Tenemos más de 11 años de experiencia y son más de 1.500 pacientes atendidos en todo nuestro recorrido. Lo más importante para mí como directora de Black Clinic es la pasión que tenemos por nuestro trabajo y el gran equipo de profesionales que hemos encontrado que consigue que el paciente esté motivado día a día para conseguir avances. Para ello contamos con las últimas tecnologías porque creemos que es la mejor manera de conseguir tratamientos más eficaces y seguros. Nuestro hijo tenía una serie de problemas a la hora de hablar y decidimos ponerlo en manos de profesionales y la verdad es que estamos muy contentos con ello porque el niño está mejorando mucho. A nivel académico hemos notado mucha evolución porque de no expresarse casi nada se ha abierto más, es más comunicativo con los compañeros, con sus maestros. Ha mejorado mucho. Por el trato del personal, porque te hace sentir muy cómodo en todo momento, por la atención personalizada y por la ubicación también, claro. Es muy duro no poder hablar o no poder comunicarte. Buenas noches. Como habéis visto, esta semana en Granada Empresa tenemos otra profesión súper importante que debemos conocer y sobre todo saber qué soluciones tiene y sobre todo no solamente las soluciones sino el para qué y cuándo hay que utilizar esta profesión. Hablamos esta noche de logopedia y para ello pues, nos acompaña Eva Tarancón de Black Clinic. Hola. Hola Eva. Hola, buenas. Bueno, el vídeo yo creo que ha dado me ha mostrado lo que es el escenario completo de lo que hacéis en la clínica y a mí me gustaría que empezáramos también de alguna forma contando cuál es tu trayectoria, porque es verdad que llevas como empresaria poquito, unos 5 meses con Black Clinic, pero tienes un recorrido muy amplio detrás, a tus espaldas, que es lo que hace que des ese paso a decir, bueno, pues ahora ya voy a montar mi negocio, voy a montar mi empresa y voy a dar soluciones a un abanico muy amplio de profesionales o de usuarios, desde lo que son los niños pequeñitos a adultos o personas mayores. Pues cuéntanos, ¿cómo llegas a Black Clinic? Bueno, pues como bien has dicho, ha sido un poco un avance, ¿no? Una trayectoria profesional ya de muchos años. He trabajado en el Hospital Clínico de Granada durante más de 11 años y bueno, soy vocal del Colegio de Logopedas también de Andalucía y bueno, colaboro con la universidad también en investigación y bueno, es un poco la trayectoria profesional de la pasión hacia mi trabajo, ¿no? Lo que ya me ha hecho un poco pues dar ese salto y creer que apostar por un proyecto, ¿no? Y por una forma de hacer las cosas y de entender las cosas pues que se ve ahora mismo expuesta ya pues desde octubre que empezamos a trabajar en Black Clinic. ¿Dónde estáis? Estamos en la Avenida Constitución, número 22, muy cerquita de San Juan de Letrán y de la Plaza de San Lázaro, junto al clínico en la parte baja, al lado de la Facultad de Medicina también. Muy bien. ¿Y qué soluciones dais en Black Clinic? Pues mi idea o lo que yo quiero transmitir un poco es lo que hace un logopeda, ¿no? Sobre todo es una profesión joven, es una profesión sanitaria, que eso sí que tiene que quedar bien claro, que no es educativa, en principio, de momento no es educativa, solo somos sanitarias, se nos recoge por una ley, y es dar a conocer lo que hace un logopeda, ¿no? Entonces, es muy importante que la población pues, sepa a qué profesional acudir cuando tiene un trastorno, ¿no? Nosotros, digamos que en términos generales, podríamos decir que abordamos cualquier trastorno de la comunicación humana, entendiendo comunicación humana como la voz, ¿vale? Cualquier dificultad o trastorno en la voz, también oratoria, es decir, como una prevención, el lenguaje como un proceso neurológico superior, es decir, niños que no hablan o adultos que han perdido la capacidad de hablar o de comprender, por un daño neurológico,
La deglución, lo mismo, también en personas adultas o en niños, por ejemplo, que nacen con alguna parálisis cerebral, que tienen problemas en la deglución, y la audición, es decir, cuando una persona pierde tanto a niño o adulto como un niño, por ejemplo, que pierde la audición o que puede haber sospecha de pérdida auditiva, lo que va a repercutir es que no va a desarrollar ese lenguaje, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros trabajamos, o una rehabilitación con un implante coclear, ¿no? Dentro del campo de la audición. Cuando hablamos de niños pequeños que deben pasar por logopedia, comentábamos antes fuera de estudio el hecho de que muchas veces los padres llevamos a los niños cuando tenemos ya el problema o nos han derivado de pediatría, ¿no? Pero ¿en qué momento debemos poner el foco de atención y decir, cuidado, está pasando algo, necesito ponerme en manos de un logopeda? Pues es fundamental en niños pequeños que los papás no banalicen el hecho de que el niño ya hablará o que pueda hablar más tarde, ¿no? Es en el momento en el que nosotros empezamos a ver, simplemente por comparación con los compañeros de la guardería, que mi hijo no está desarrollando ese lenguaje adecuadamente o al mismo ritmo que los compañeros, es fundamental que lo vea un profesional del lenguaje, que es un logopeda. El pediatra es un médico, es un profesional de la salud, pero no es su especialidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo más importante es que puedan ir a un logopeda, que le haga una evaluación y vea ese desarrollo del lenguaje. Lo que te comentaba también antes es que antes de empezar a hablar un niño tiene que tener una serie de etapas preverbales y tiene que cumplir una serie de requisitos para que ese lenguaje explosione, ¿no? Y muchas veces ahí es donde está el fallo, ¿no? Que ese niño no empieza a explosionar ese lenguaje porque previamente no ha consolidado esas etapas, ¿no? Y entonces a partir de los 18 meses, si ya vemos que nuestro hijo no empieza a hablar, es fundamental que se valore, pues porque puede haber un trastorno que no lo sabemos, y cuanto antes se diagnostique, ya están demostrados los estudios que cuanto antes se diagnostique, antes se da muchísimo mejor pronóstico puede tener un paciente en el caso de que haya un trastorno o una dificultad, ¿no? De hecho, cuando llega un peque con estas características, lo que hacéis primero es hacer un diagnóstico, ¿no? Y establecer cuáles son las etapas previas que tiene que ir andando para poder llegar a ese último momento, que es el lenguaje. Efectivamente. Lo que hacemos es una evaluación del paciente, ¿no? Del niño, en qué momento está para la edad cronológica, es decir, la edad que tiene, y la edad lingüística que llamamos, ¿no? Es decir, qué edad de nacimiento tiene y qué edad de lenguaje tiene. Y normalmente ya ahí, cuando vienen a la consulta, hay un desfase importante, ¿no? Es decir, igual nos vienen niños con 3 o 4 años que tienen una edad lingüística de 12 meses, ¿no? Entonces todo ese tenemos que empezar desde esa etapa donde el lenguaje está, y a partir de ahí ir recuperando ese lenguaje, ¿no? Hasta llegar a un momento en el que, bueno, que pueden comunicarse. Sí, pero por eso lo importante es esa atención temprana, porque en el caso de que haya un trastorno, que pueda haberlo, cuanto antes empezamos a intervenir, mejor pronóstico puede haber, ¿no? A la larga hay trastornos que son una condición de vida, por así decirlo, no se van a curar, pero sí pueden paliarse y bueno, efectivamente, y darle las herramientas y que el niño vaya evolucionando y pueda alcanzar un buen nivel. Eso antes de los 6 años es fundamental. Vale. Aparte de niños, con empresas, que es la parte que a mí me interesa también de este programa, porque Granada es empresa, y bueno, pues también lo están escuchando muchísimos empresarios y empresarias que dicen, bueno, la logopedia, ¿cómo la puedo aplicar yo a mi ámbito laboral? ¿Por qué es importante la logopedia en el ámbito de las empresas? ¿Qué trabajáis dentro de las empresas? Black Clinic ha apostado por una línea de formación hacia las empresas. Nosotros consideramos fundamental que personas que trabajan y utilizan la voz como herramienta de trabajo tengan las habilidades y tengan los conocimientos de una buena técnica vocal, para que esa voz sea funcional a lo largo de toda la jornada laboral. Eso va a hacer que las empresas, o sea, de que esa persona que está en el teléfono haciendo un telemarketing, haciendo una venta o haciendo pues su función, ¿no? que es su voz, que todo lo hace a través de su voz, pues le pueda abarcar esa jornada laboral, que su sonrisa telefónica, como hablábamos, pues pueda comunicar y transmitir que quiere a ese cliente, ¿no? Y sobre todo que no se hagan daño, ¿no? Porque muchas bajas laborales, o sea, los nódulos profesionales, los nódulos en las cuerdas vocales se consideran una enfermedad profesional, y por lo tanto muchas bajas laborales se pueden evitar gracias a una técnica vocal, ¿no? No es difícil, esa es algo que se puede aprender fácilmente, y nosotros apostamos porque el logopeda tiene que estar ahí trabajando, ¿no? en esa línea. Y luego pues todo lo que es comunicación, lo que es oratoria, saber transmitir, saber comunicar, ¿no? Eso es también fundamental para poder realizar pues tu trabajo y hacer una buena venta.
Sí, además tenemos en cuenta que este tipo de profesionales, su herramienta es la voz. Efectivamente. La herramienta de trabajo es la voz, hay que cuidarla, lo mismo que cuidamos y actualizamos un software dentro de lo que es un ordenador, ¿no? El hecho de, bueno, pues si yo estoy trabajando con la voz, bueno, pues voy a hacerlo de la forma en la que no solamente prevenga cualquier tipo de enfermedad o trastorno o algún tipo de incapacidad a la larga, sino también, bueno, pues vamos a sacarle todo el provecho que tiene a esa herramienta que al final es pura comunicación. Claro. ¿Cómo trabajáis la voz con empresas? ¿Qué hacéis? Pues ofrecemos charlas gratuitas de formación en las empresas, es decir, pequeñas charlas donde digamos a esos profesionales que están de cara al público o están a través de comerciales, telemarketing, ventas, podamos ofrecerles pues ejercicios de relajación, porque si en algún momento ya están muy cansados vocalmente, se les relaje la voz inmediatamente. Les ayudamos a comunicar, les ayudamos a transmitir. La voz es un instrumento, es nuestro instrumento musical y es un instrumento de viento, entonces necesitamos saber dónde tiene que resonar, reverberar, cómo respirar. Todo eso es lo que nosotros les enseñamos. Tiene que salirte la voz de aquí, ¿no? Efectivamente, del diafragma. Ahí está, no de aquí, de aquí. Eso es de aquí. Y casi todas las personas que están constantemente hablando, no tienen una buena fonación, no tienen una buena respiración, no tienen un buen apoyo diafragmático, su voz al final se agrava, porque cuando utilizamos muchísimo la voz y nos estamos haciendo daño, lo que tiende la persona es a agravar la voz, no baja el volumen, sino que baja el tono de la voz, es decir, la agrava, entonces se me queda una voz como muy de pecho, ¿no? Muy pectoral, y eso tampoco, efectivamente, y tampoco transmites, ¿no? O sea, una persona no puede transmitir con una voz tan baja, tan grave, ¿no? Aparte de que el esfuerzo es grandísimo, la persona va ahogada, se siente pues que no le da de sí la voz. Muy bien, pues muy importante para todas las empresas que están escuchando, sobre todo todas aquellas que, bueno, pues que tienen trabajadores que están continuamente utilizando la voz como herramienta de trabajo, el hecho de formarnos para prevenir y sobre todo ser excelentes en nuestro trabajo. Y luego, aparte de empresas, también trabajáis con personas mayores. Sí, trabajamos, el campo de la logopedia es amplísimo, ¿no? Entonces vamos desde los 0 años hasta los 90, por decir una edad, ¿no? En personas mayores, sobre todo lo que se trabaja es daño neurológico, personas que han perdido la capacidad de comprender, de hablar, pues por algún ictus, traumatismo. También trabajamos en la disfagia, que actualmente pues ya sabemos que es una de las causas de mortalidad en los abuelitos mayores, ¿no? Que es que simplemente pues bueno, la comida, por decirlo así un poco para que se entienda fácilmente, sí, que no son capaces de... Se pasa a la vía aérea, ¿no? No hay un buen cierre y lo que tenía que ir al esófago pues se va a la tráquea, ¿no? Entonces eso lo que va provocando son aspiraciones, neumonías frecuentes y en fin, al final puede provocar muchas infecciones que pueden causar la muerte, ¿no? Eso pues es otra de las formaciones que también hacemos en residencias de ancianos, pues un poco pues para dar a conocer y saber detectar y diagnosticar y por lo tanto luego rehabilitar, ¿no? Que una persona mayor, por ser una persona mayor, por tener 70, 80 años, pues hombre, no tenemos que, digamos, que dejarlo decir, bueno, pues efectivamente, ¿no? Vamos a intentar a trabajar con ellos y intentar evitar en la mayor medida posible que haya esas aspiraciones, ¿no? Esas aspiraciones a la vía aérea. ¿Se conoce la logopedia? No. No, por desgracia no, hombre, cada vez se conoce más, somos una profesión joven, se nos confunde mucho con maestros, de hecho casi todo el mundo cree que en los colegios hay logopedas, cuando no es así, el logopeda es un profesional sanitario y por lo tanto en los colegios es que no podemos trabajar. Luego está el psicólogo y está el pedagogo. Y está el maestro, hay una figura que es maestro de audición y lenguaje, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí es verdad que, bueno, que a nivel popular pues se considera que son logopedas, no lo son, no tienen nada que ver su intervención con la nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ciertos tipos de trastornos que no pueden ser intervenidos en el colegio porque no tienen esa formación, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues ya digo, sobre todo en niños, pues bueno, sí, se conoce el hecho de que cuando un niño no habla, pues debe acudir al logopeda. No se conoce tanto en adultos, ¿no? Que podemos trabajar desde apnea del sueño, daño neurológico, la voz, la audición, hay muchísimos trastornos que podemos trabajar, ¿no? Dentro del campo adulto y mucho menos se conoce que la logopedia pueda estar dentro de las empresas, ¿no? Esa es la labor que tenemos un poco, por dar a conocer nuestra profesión. Pues una profesión muy importante, muy bonita, además. Muy importante y sobre todo al alcance de todos y todas que bueno, que sabemos que tenemos un montón de situaciones en las que vamos a dar
tienen un problema o una oportunidad, vamos a darle esa solución de la mano de esos profesionales. Profesionales para cada campo hay un profesional y muchas veces el hecho de acudir a ellos es un garante para nuestras empresas y nuestros trabajadores. Bueno, y qué decir si es nuestros hijos o nuestros sobrinos que están pasando por esa etapa de diagnóstico y decir, bueno, pues vamos a ponernos en manos de profesionales o nuestros padres y abuelos, el hecho de, bueno, pues vamos a acompañarlos en esta etapa para que su nivel de vida y su calidad de vida sea la mejor, y para eso, bueno, pues está la logopedia, una profesión que la tenemos en Granada de la mano de Black Clinic, de la mano de Eva y otros 3 logopedas, ¿no? Estáis 4 en la clínica, sí. Con un amplísimo recorrido a sus espaldas y que están para acompañarnos. O sea que, Eva, dile a nuestra audiencia cuándo pueden identificar que necesitan de un logopeda y cómo tienen que hacer para trabajar con vosotros. Pues ya te digo que nuestra cartera de servicios es bastante amplia, entonces sería imposible resumir aquí ahora mismo todo lo que son nuestras técnicas. Sí, pero para que demos un gancho, es decir, sí, si ocurre esto, es un logopeda el que está detrás. Pues mira, si tu voz falla, por ejemplo, si tartamudeas, ¿no? Si tu hijo no desarrolla el lenguaje al ritmo esperado, si hay un problema de audición o sospechamos que puede haber un problema de audición, si tenemos problemas al tragar, al deglutir, si notamos que nuestros abuelitos, por ejemplo, después de una deglución tosen mucho, ¿no? Si hay un traumatismo craneoencefálico o algo que haya hecho que haya perdido la parte o motora del habla, ¿no? Es decir, que no puedan tener una buena articulación o no puedan comprender el lenguaje. ¿Qué más? Si, por ejemplo, nuestro hijo está en el colegio y vemos que su rendimiento escolar no es acorde a su inteligencia, ¿no? Yo observo que mi niño es un niño espabilado, es un niño inteligente, ¿no? Y sin embargo le cuesta mucho estudiar, no le cunde, es un mal estudiante, rechaza estudiar. Eso es importante también que lo observemos, porque muchas veces también tendemos a decir que nuestros niños son vagos y hay muy pocos niños vagos. Es decir, cuando hay una dificultad realmente es porque el niño evita, ¿no? Nosotros también los adultos lo hacemos, ¿no? Cuando algo nos cuesta, como que lo evitamos, ¿no? Lo dejamos fuera, ¿no? Vamos por el camino fácil. Efectivamente, ¿no? Y los niños pues les pasa un poco eso. Lo que pasa es que el colegio lo es todo, es lectura, es escritura, es cálculo, y cuando tienen una dificultad, pues normalmente tienden a rechazarlo, ¿no? Y no hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Que los papás pues tendemos a justificarlo todo, ¿no? Y no funciona. Es que no quiere, ¿no? Es que no quiere, es que es vago, es que mira, pues si esto sí que, mira las videoconsolas sí le interesa, mira, para esto sí que presta atención, tendemos a justificarlo todo y muchas veces es porque realmente al niño le cuesta un esfuerzo tan grande que lo evita. Entonces es importante hacer un diagnóstico, ver qué está pasando ahí y en caso de que necesidad pues darle ese apoyo, ¿no? Y bueno, es un poco así a pinceladas lo que nosotros abordamos. No, sí, más que nada era eso, es decir, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que observar para hacer uso de la logopedia. Sí. Y bueno, la verdad es que ha quedado bastante claro. A partir de ahora ya saben, cualquier tipo de situación en la que esté relacionada con lo que acaba de decir Eva, detrás hay un logopeda y hay que hacer uso de ellos y sobre todo integrarlos. Pueden venir a la clínica, la primera consulta es gratuita, es decir, que si tienen alguna sospecha de algún tipo de dificultad o trastorno, bueno, porque nosotros estamos pues un poco para atenderles, ¿no? Para resolverles esas dudas iniciales que puedan tener y ver si realmente eso puede suponer una dificultad o no, o simplemente pues bueno, que no hay problema y no necesitan un logopeda, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis convenios con...? Tenemos convenios con varias empresas de clínicas odontológicas para los temas de deglución atípica, que es simplemente pues, que cuando les ponen la ortodoncia lo que intenta es corregir una mordida, ¿no? una maloclusión que llamamos nosotros, y cuando esa ortodoncia, digamos que quiere poner los dientes bonitos, pero yo tengo un empuje lingual, una lengua que me está empujando constantemente en cada deglución, la ortodoncia no está haciendo su efecto, ¿no? Entonces cada vez también los ortodoncistas nos derivan más pacientes porque tenemos que corregir esa función de la deglución y ese hábito que hay para que la ortodoncia pueda hacer esa función, ¿no? Entonces tenemos acuerdos con clínicas dentales, tenemos acuerdos con GAES para poder hacer un cribaje a los niños a nivel auditivo. Cuando acuden a la clínica con un desarrollo del lenguaje que no es el normalizado, por así decirlo, lo primero que hacemos es un cribaje, ¿no? Para asegurarnos que la audición no esté afectando a eso.
Y tenemos acuerdos con la Asociación también de Fisura Labiopalatina y, en fin, con diferentes asociaciones y Fundación de Tartamudez Española también, un acuerdo, en fin, tenemos bastantes convenios y así. Esto que es muy importante. Sí, es muy importante trabajar en equipo. Ahí está, no solamente en equipo, sino entre otros profesionales que se vayan Efectivamente. derivando, sobre todo para que ese acompañamiento, ya sea por una ortodoncia o ya sea por un problema de deglución, bueno, pues que esté en las manos de los mejores profesionales. Claro, eso es lo que apostamos también nosotros, ¿no? Nosotros somos especialistas en logopedia, pero tenemos diferentes profesionales también, otorrinos, tal, con los que colaboramos pues para poder dar ese servicio y que, digamos, dar la mejor atención al paciente, ¿no? En caso de que observemos que le haga falta otro tipo de profesional. Pues fijaros que el humano, la persona, es comunicación, somos comunicación, ya sea verbal, ya sea no verbal, y si es verbal, tiene que ir acompañada de la voz, tiene que ir acompañada del oído y tiene que ir acompañada de la deglución, con lo cual, bueno, pues son las variables que engloba esta disciplina que es la logopedia y que en Granada está de la mano de Black Clinic. Pues muchísimas gracias, Eva, toda la suerte del mundo. Gracias. Y que hagan los granadinos y granadinas uso de esta profesión, que creo que es muy importante, no solamente el hecho de que la hayan conocido esta tarde con nosotras, sino que, bueno, pues que la vean, que está en Granada y que eso, que pueden hacer uso perfectamente de ella para dar soluciones a muchos ámbitos, que seguro que están reconocidos y a lo mejor decíamos, bueno, ¿y esto cómo? ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo lo digo? ¿Dónde voy? Bueno, pues la tenemos en Granada y es Black Clinic. Pues muchas gracias a ti, Nuria, por la oportunidad de darnos a conocer un poco la profesión, que es lo que hace falta. Somos jovencitos y todavía, digamos que nuestra labor sobre todo es dar a conocer esa profesión, ¿no? Como sanitarios que somos. Pues enhorabuena. Gracias. Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.